Dormí en mi casa de amigos y se nos permitió salir del dormitorio después de las 9 p.m. Pronto descubrí por qué. Habíamos sido amigos durante 13 años. Y en esos años no había dormido ni una sola vez en su casa. ¿Y a qué viene esta invitación repentina?, pregunté. Me puse la bolsa de lona al hombro y él me abrió la puerta. Mis padres van a salir, dijo, y las palabras le salieron como un torrente. Pensé que ya era hora de que vieras mi humilde morada. La casa no era una humilde morada, era una gran casa de tablillas blancas que se alzaba sobre el terreno como si hubiera estado allí desde siempre, y el pueblo hubiera crecido a su alrededor. Viejos robles custodiaban el terreno y sus sombras caían sobre el patio. Dentro de la casa olía a madera vieja y pulimento, y algo más un olor a tierra removida después de la lluvia. Su madre era una mujer de huesos pequeños, y tenía una sonrisa frenética que no se reflejaba en sus ojos. Se movía por las habitaciones en penumbra con una energía nerviosa, pidiendo bebidas y bocadillos. Su padre, sentado en un sillón de cuero, no hablaba. Era un hombre corpulento, de ojos oscuros e inmóviles, que nos seguían al pasar. Oí a su madre susurrarle palabras, urgentes y bajas, pero no pude entenderlas. A las 7 en punto, sus padres se fueron. ¿Y cuál es el plan?, pregunté. Dejé caer mi mochila en el suelo de su habitación. La habitación era un pequeño rincón de lo común en aquella casa, con sus pósteres, su cama revuelta y la consola delante del televisor. Era el único lugar que no parecía pertenecer a los muertos. Pizza, videojuegos, lo de siempre, dijo Leo. Se arrodilló y despertó la máquina. Se movía con una calma forzada, pero vi el nerviosismo en su cuello. Comimos la pizza y jugamos. Y por un rato no pensé en la casa, ni en el silencio que se cernía sobre las otras habitaciones. Por un rato, solo estábamos nosotros dos, y los sonidos de la pantalla. Entonces, cerca de 9, detuvo el juego. «Oye, tío», dijo. No me miraba, pero manejaba el mando. «Hay una regla rara que tienen mis padres». «¿Una regla rara?» «Sí». Levantó la cabeza, y su mirada era seria como una piedra. Después de las 9 p.m. tenemos que estar aquí, en la habitación, y no podemos salir, para nada, ni para ir al baño, ni para tomar algo, nada. La puerta se queda cerrada hasta el amanecer. Lo miré a la cara y busqué la broma que no estaba ahí. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿Y si tengo que orinar?» «Orina ahora», dijo. Su voz era monótona. Señaló con la barbilla una botella vacía que había en su escritorio. «Y después de las 9, usas eso». La risa que tenía en la garganta se apagó en ese instante. «Tío, eso es una locura. ¿Por qué?» Se encogió de hombros, pero el gesto era fingido. «Son súper raros con la seguridad. La casa es vieja, ¿sabes? Creen que hay corrientes de aire. Corrientes de aire». Sabía que mentía, pero no sabía por qué. Abajo, un reloj empezó a dar la hora, y su cabeza giró bruscamente hacia la puerta. Bong, bong, bong. Se puso de pie antes de que sonara la 9ª campanada. Cruzó la habitación y cerró la puerta. Deslizó un pesado cerrojo de acero en su alojamiento y el sonido fue definitivo. «Listo», dijo. Tenía la frente cubierta de sudor y exhaló la palabra. «Estamos bien». «Leo, ¿qué demonios pasa?», pregunté. «Nada, tío, solo una regla rara», dijo. No miró hacia la puerta. Subió el volumen del juego hasta que se convirtió en un rugido en aquella pequeña habitación. Pero no vi el juego, solo vi la puerta cerrada con pestillo y sentí una frialdad en las entrañas. La casa volvió a estar en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio de escucha, un silencio de espera. Y en el corazón oscuro de esa casa algo aguardaba. Y estábamos encerrados en esa habitación esperando con ello. Pasó una hora y no se oía ningún sonido de la casa. El miedo se fue disipando poco a poco en Leo y jugó con una calma fingida que no le sentaba bien.
Seguimos jugando en ese silencio y una creciente irritación me invadió ante la estupidez de todo aquello. ¿De verdad tienes que decirles a tus padres que esta es una forma certera de criar a un asesino en serie?, dije. Me devolvió una sonrisa falsa. Cuéntamelo. Entonces, se oyó un sonido desde las habitaciones de abajo. Era un golpe suave y mesurado sobre las tablas del salón principal. ¿Qué es eso?, susurré. Leo siguió jugando. Miraba la pantalla y sus dedos pulsaban los botones como si no oyera. No es nada. La casa se está asentando. Eso no es la casa asentando, Leo. El sonido cesó. En el silencio podía oír la sangre en mis propios oídos. Entonces se oyó un nuevo sonido. Un arrastre, un roce de algo muy pesado sobre el suelo de madera, como si fuera algo pesado con patas rotas. Silencié el televisor. Vale, definitivamente no es la casa, dije. Leo dejó el mando sobre la alfombra. Su rostro estaba pálido bajo la luz cambiante de la pantalla. Ignóralo, Leo, por favor. Se va si lo ignoras. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué se va? Antes de que pudiera responder, habló. La voz provenía del pasillo, débil al principio, al otro lado de nuestra puerta. Leo, cariño, no me moví. La voz era la de su madre. Leo, cariño, tu padre y yo llegamos temprano. Les traje unas galletas calentitas. Abran la puerta. Miré a Leo y vi a un niño envuelto en cebo. Miraba la puerta como si fuera la puerta del infierno. Se llevó un dedo tembloroso a los labios y negó con la cabeza. Leo, es tu mamá, susurré. No seas tonta. Cariño, estamos dentro, dijo la voz. Estaba justo afuera de la puerta. Acabo de hornear tus favoritas de chispas de chocolate. Se están enfriando. El raspado desde abajo había cesado. Solo se oía la dulce persuasión de esa voz en la casa silenciosa. Pero la voz se equivocaba. Había una terrible perfección en su sonido, como el recuerdo de una voz y no la voz misma. Entonces se oyeron los golpes. Era un sonido suave y húmedo al otro lado de la puerta, como si un trozo de carne golpeara la madera. ¿Leo? ¿Liam? ¿Están bien ahí dentro, chicos? Están haciendo un silencio terrible. Leo, articulé, pero no salió ningún sonido. Se sentó en el suelo como un hombre de piedra, con los ojos abiertos y una súplica sin palabras. Parecía algo atrapado. El pomo de la puerta giró, una vez a la izquierda y otra a la derecha. Entonces empezó a traquetear en su herraje con creciente violencia. «Chicos, esto no tiene gracia», dijo la voz. La dulzura se rompió entonces y fue reemplazada por un tono duro e irregular. «Abran la puerta». Un fuerte golpe golpeó la puerta y el marco crujió contra la pared. Me aparté a gatas hasta que mi espalda estuvo contra la pared del fondo de la habitación. La voz cambió. Volvió a hablar. Y la voz era una ruina. Una voz grave y gutural que gorgoteaba en su garganta. «Sé que estás ahí dentro». El golpeteo húmedo comenzó de nuevo, ahora más rápido y frenético. Con él llegó un gemido tenue y agudo, un sonido como el viento a través de una grieta en el mundo. Y desde la oscura rendija bajo la puerta, un fluido negro y viscoso comenzó a filtrarse en la habitación. Era espeso como el aceite y traía el olor de la tumba, a tierra mojada y a cosas que se pudren en la tierra. Leo se movió. Se arrastró hasta la cama, se cubrió con las mantas y se convirtió en una pequeña y temblorosa figura en la habitación en penumbra. Se había adentrado en su propia oscuridad. Al otro lado de la puerta la cosa enmudeció. Sabía que no se había ido. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Estaba allí, en la oscuridad más allá de la puerta, y estaba esperando. Mantuve la espalda contra la pared del fondo y observé la puerta.
Mi respiración era una cosa débil y de pánico en mi garganta. En la cama, Leo era un nudo tembloroso de mantas y miedo. Para mí, este fue un viaje nocturno a través de esa oscuridad. Para él era el lugar donde vivía. La curiosidad ingenua, que más de una vez me ha arruinado, luchó contra el terror. La necesidad de ver la forma de la cosa que nos perseguía. Una verdad terrible era mejor que no saber. Avancé con los pies en calcetines y las viejas tablas no susurraron. Liam, no, dijo una voz desde la cama, amortiguada por la tela. No, no mires. Pero miraría. Me arrodillé en el suelo y el hedor a tumba era más fuerte. Bajé la cabeza hacia el frío latón de la cerradura. Al principio solo vi el pasillo en penumbra y la luz de la luna que caía como un pálido rayo desde la ventana del fondo. Luego apareció en la estrecha vista. No era un hombre ni una bestia. Era algo hecho de palos y sombras, increíblemente alto y delgado. Sus ramas eran las ramas de un árbol invernal y su cuerpo un remolino de polvo y noche sin forma propia. Llevaba el delantal floral de su madre, la tela extendida sobre un hueco donde debería estar un cofre. Llevaba la gorra de caza de su padre, colocada sobre una cabeza que era solo un coágulo de oscuridad móvil. No tenía rostro, solo un vacío. En una de sus manos, como ranitas, sostenía un cuadro que había visto en la pared, un retrato de la familia. Sostenía este cuadro ante el vacío donde debería estar su rostro, y lucía la sonrisa de la madre de Leo como propia. De su cuerpo, un brazo largo y ennegrecido, como una ramita, extendió los brazos y golpeó la puerta. ¡Pum, pum, pum! Me aparté de la puerta de un salto y me tapé la boca con una mano para contener la sensación de ahogo. Mi mente no podía retener la forma de lo que había visto. No era una criatura que hubiera entrado en la casa. Esta era la casa misma, un parásito que vestía los recuerdos robados de los muertos o de los que pronto morirían como vestimenta. Desde la puerta susurró una nueva voz y la sangre en mí se heló. Liam, ¿por qué te escondes ahí? Tu madre está tan preocupada por ti. Era la voz de mi madre, perfecta. La voz que usaba cuando era niña y estaba enferma con fiebre, la llamada a cenar de una vida que no volvería a ver. Una oleada de nostalgia y horror me invadió porque quería estar en casa y no estaba. Y la cosa en el pasillo emitió una risita que era el sonido de hojas secas al deslizarse por un camino de piedra. Sabía que había encontrado la parte de mí que era débil. «Déjame entrar, Liam», susurró la voz de mi madre, un sonido de amor y veneno. «He venido a llevarte a casa». Me dejé caer contra la pared y me deslicé hasta el suelo, sintiendo el calor de la vergüenza en los muslos, donde mi cuerpo me había traicionado. Miré la figura temblorosa en la cama, la botella que me había ofrecido. No había sido una broma, no había sido una regla, sino un gesto de bondad, una herramienta para sobrevivir, porque él lo sabía todo. El raspado comenzó en la puerta, un sonido lento y paciente como el de una garra afilándose en la madera. Mientras tanto, susurraba mi nombre con la voz de mi madre, prometiéndome el fin de todo esto si tan solo abría el pestillo. Las horas pasaban en esa habitación y la cosa de afuera no cesaba su asedio. Hablaba con las voces de los vivos y de aquellos a quienes no podía conocer. Una galería de fantasmas en la puerta. Ofrecía calor y comida, prometía el fin de la larga noche y mientras tanto arañaba la madera con una paciencia que era una locura oír. El miedo me había consumido y me había dejado una ira profunda y amarga. Estaba furiosa con la cosa del pasillo y con la gente que le había construido una jaula y la había llamado hogar. Y estaba furiosa con el chico que se escondía entre sus mantas y no hablaba. Pasaron las horas. «Leo», dije,
Mi voz era un graznido seco en mi garganta. Leo, despierta. Una figura se movió en la cama. Miró desde la pálida fortaleza de sus sábanas con los ojos enrojecidos por el miedo. ¿Se ha ido?, susurró. No, no se ha ido, dije. Necesito saber qué es esto. Ahora. Basta de mentiras. ¿Qué es esa cosa? Se estremeció al oír mi voz. Se incorporó en la cama, abrazó las rodillas contra el pecho y no me miró. No sé qué es, murmuró hacia la puerta. Simplemente lo llamamos el hombre de la noche. Siempre ha estado aquí, desde que mi familia existe. La historia surgió entonces de él, un relato fragmentado en la oscuridad. Su tatarabuelo había construido esta casa en terreno profano, y desde la primera noche hubo algo erróneo en la madera y en las paredes. En ese tiempo se había hecho un pacto tácito con la oscuridad. La familia tendría la casa a la luz del día, pero desde las 9 hasta el amanecer la casa fue entregada a ese otro. Se siente solo, susurró Leo. Una lágrima le atravesó el rostro. Le gusta jugar. Imita a la gente. Usa cosas que encuentra para intentar construirse un cuerpo. El delantal, el sombrero, el cuadro. Pero se está volviendo más audaz, dijo, y su voz tembló en la pequeña habitación. Solía solo hacer ruido. Ahora intenta entrar. Antes bastaban las reglas. Quédate en tu habitación, no mires, no escuches. Pero ahora quiere más. Finalmente me miró a los ojos y vi en ellos una culpa tan profunda y fría como un pozo. Quiere a alguien nuevo. Una fría verdad se instaló en mi alma y me hirió. La repentina invitación, el miedo en los ojos de sus padres, el pesado cerrojo de la puerta. Me trajiste aquí por esto. No, no quería. La voz del chico se quebró. Mis padres dijeron que se estaba volviendo demasiado fuerte, que ya no se conformaría solo con ellos. Dijeron que si tenía alguien nuevo, alguien que no fuera de la familia, tal vez se contentaría, tal vez nos dejaría en paz por un tiempo. Me había traído aquí como un cordero al altar. Sus padres no habían salido. Estaban en esta casa, en su propia habitación, cerrada, y escuchaban. Rezaban para que la bestia del pasillo me eligiera. Y entonces, el chirrido cesó. Los susurros se apagaron. La casa se sumió en un silencio tan profundo que parecía que la tierra había dejado de girar. ¿Qué pasa?, susurré. Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Desde el piso de abajo llegó un nuevo sonido. El sonido de pies en la escalera. Pesados. Una pisada. Y el arrastre de un peso muerto. Golpe. Arrastra. Golpe. Arrastra. No intentaba engañarnos. El juego había terminado. Los pasos cesaron frente a nuestra puerta. El silencio se prolongó hasta la cuenta de 3. Entonces, un crujido como un trueno sonó cuando una gran fuerza golpeó la puerta. La madera se astilló y el cerrojo chirrió en su alojamiento. Crujido. Una red de rotura se desprendió de la cerradura. Un fino polvo de madera en ruinas cayó al suelo. Nunca había hecho esto antes, gimió Leo. Se arrastró hacia el rincón oscuro de la habitación. Nunca ha intentado derribar la puerta. Crack. Bang. El cerrojo se arrancó del marco, como un diente de una mandíbula. La puerta giró hacia adentro sobre sus goznes con un gemido triste y final. Y en la oscuridad del pasillo, lo vi. No había vacío. Se había llenado solo. Su cuerpo era una terrible confluencia de cosas robadas de la casa. Tablas del suelo por espinilas y tubos oxidados por brazos. Su torso, una jaula retorcida de barandillas de escalera
y dentro de esa jaula vi mi propia bolsa de lona y latía como un corazón oscuro y extraño. Su cabeza era el reloj de pie del pasillo. Se apoyaba en su cuello de madera retorcida y el péndulo oscilaba tras la esfera de cristal como un ojo salvaje y frenético. Del reloj salió una voz, no una voz, sino todas, un coro discordante hablando al unísono. Se acabó el tiempo. La puerta se abrió sobre sus bisagras destrozadas y la cosa, un ser armado con los huesos de la casa, entró en la habitación. Su llegada fue un crujido de piezas, un chasquido de madera vieja y metal, y el aire se llenó del olor a serrín y a la tierra profunda de la tumba. Leo gritó, un sonido de puro terror que se perdió en el ruido del avance de la criatura. Un miedo ardiente y primario me invadió, no de un depredador, sino de algo que andaba mal en el mundo. Tomé un trofeo de cristal del escritorio y lo arrojé con todas mis fuerzas. Golpeó la esfera del reloj de pie y el cristal se hizo añicos en una lluvia de brillantes fragmentos. La criatura se tambaleó hacia atrás. Hizo un sonido como el de todos los relojes del mundo, dando la hora final y calamitosa a la vez. Nos dio un momento. ¡La ventana! Grita. Agarré el lío de brazo y lo arrastré, pues era una criatura de piedra. Tenía los dedos resbaladizos por el sudor y resbalaron en el pestillo de la ventana. No seda. Había sido pintado en su marco. La criatura se enderezó sola. El cristal roto de su cara reflejó la luz de la luna en 1000 puntos de luz enloquecidos. Vino hacia nosotros, con el brazo de tubo oxidado alzado para atacar. ¡La cama! ¡Ayúdame con la cama! Grita. La adrenalina lo alcanzó por fin y se movió. Apoyamos los hombros en la pesada cama de roble. La volteamos de lado y convertimos en una barricada precaria y endeble. La criatura tropezó con el colchón, y sus pies, hechos de patas de silla y otras cosas, se enredaron en las sábanas. Rugió y empezó a destrozar la cama con las manos, destripándola al suelo. Estábamos atrapados en la esquina de la habitación, con la ventana inflexible a nuestras espaldas. El sol, grita Leo, con la mirada perdida. Es lo único, tiene que estar dentro antes de que salga el sol. Miré hacia la noche y el cielo era de una negrura profunda y sin estrellas. No teníamos horas. La criatura se liberó de la cama destrozada. Avanzó despacio ahora, pues sabía que éramos suyos. Levantó una mano hecha con cubiertos de la cocina, los tenedores y las cucharas unidos formando una garra brillante y terrible. Y entonces vi algo escondido detrás de su televisor. Era una linterna de alta potencia. Tomé el frío metal de la linterna. La criatura estaba sobre mí. Olí el polvo de su cuerpo y vi el péndulo de latón oscilando en su cara rota. Encontré el interruptor y una gran columna blanca le dio de lleno en la cabeza. Gritó un sonido de pura agonía. La luz no lo quemó, sino que pareció deshacerlo de sí mismo. Protegió la rina de su rostro y se tambaleó. La criatura lo sabía. La linterna comenzó a morir. El amanecer apareció. Un rayo tocó su cuerpo, y la criatura se desmoronó. Las piezas cayeron al suelo, solo quedó polvo. Los padres aparecieron. No dijeron nada, no agradecieron, no celebraron. Me miraron con decepción, y supe que el horror no había terminado. Yo había escapado, y por eso nunca me perdonarían.